agradezco a mis colegas que me acompañen ahora para presentarlo, en especial a la doctora Ingrid Navarrini, que nos hará el honor de comentarlo, pero también a mi colega y amigo David Jorge, que, como ustedes saben, fue profesor investigador aquí en el instituto y ahora está en el Colegio de México y viajó especialmente desde la Ciudad de México para estar aquí con nosotros. Muchas gracias, David. Sin más, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y si me lo permite, le daré la palabra al doctor David Jorge. Bienvenido. Bueno, nos han dicho que seamos especialmente breves. Tenemos una hora para todo el evento, pero no quiero empezar sin decir lo especial que es para mí estar aquí de vuelta y ver tantas caras conocidas, tantas caras amigas aquí del público. Bien, yo me voy a centrar en el contexto histórico en el cual se enmarcó el debate o los debates que nutren este libro. Un contexto histórico marcado por el periodo de las dos guerras mundiales, porque si bien durante el largo siglo XIX había tenido lugar marcado proceso de internacionalización con interconexión de realidades que hasta entonces habían permanecido circunscritas a fronteras nacionales, estatales, imperiales, se van superando esas fronteras en marcos jurídicos, sociales, culturales, religiosos incluso. El gran parteaguas a escala internacional para la sociedad internacional va a ser aquella Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra de 1914-1918. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar fue un conflicto sin antecedentes históricos por su duración. Duró más de 4 años, cuando se pensaba que en las Navidades de 1914 los soldados iban a estar ya de regreso en sus casas. Esto desbordó todas las expectativas acerca del conflicto. También por la escala de destrucción, tanto material como humana. Esto se debió a la combinación de diferentes factores. Por un lado, la espiral de brutalización propia de cualquier guerra, pero también la impersonalización de las víctimas, producto del desarrollo tecnológico del material de guerra. Por ponerles un ejemplo muy gráfico, los aviones bombarderos podían lanzar una bomba sobre una población civil y desentenderse de lo que ocurría abajo. Es decir, en otras palabras, ya no había que ver el rostro del enemigo tú a tú. Por lo tanto, esa impersonalización de las víctimas las convertía en un mero número, una mera estadística. Y también, por primera vez, se va a producir una democratización de las víctimas en el sentido de que la población civil se va a ver seriamente afectada en cuanto a víctimas, en cuanto a mutilados también de guerra. Es decir, no solamente afecta a la población militar, a los soldados, sino también a la población civil. Todo esto son características que hicieron de la Gran Guerra un conflicto sin antecedentes históricos, pero tan importante como la guerra en sí fueron las principales consecuencias de la misma, que se pueden agrupar en 3 grandes bloques en términos geopolíticos. Por un lado, las revoluciones en Rusia en 1917, que generaron una propuesta de orden más allá de los estados, una propuesta de orden internacional que representaba un reto, un desafío, desde luego, para las democracias liberales. La desintegración de los 4 grandes imperios de Europa Central y Oriental, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, Rusia, que se transforma en la Unión Soviética y Prusia, con el consecuente problema de minorías nacionales, es decir, poblaciones que hasta entonces se identificaban en torno a unos valores comunes, una etnia, un lenguaje, una cultura, de repente se ven, desgarrados de los entornos considerados por ellos como naturales, y hay unos conflictos identitarios claros que van a constituir el caldo de cultivo ideal para el germen de ideologías como el fascismo italiano y no digamos el nazismo alemán. Y la tercera gran consecuencia va a ser la paz de París, el orden de Versalles, del cual emana un organismo con aspiraciones supranacionales, como fue la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, que es un claro antecedente de lo que hoy son las Naciones Unidas. Bien, al margen de estas 3 grandes consecuencias en términos geopolíticos, también tiene lugar una inserción de las masas en los asuntos públicos, en los asuntos colectivos, es decir, han sido utilizadas como carnaza de guerra durante la Primera Guerra Mundial y, como cabía esperar, no van a desmovilizarse una vez terminada la guerra, sino que van a politizarse. Por primera vez se consideran
que los asuntos colectivos pueden repercutir muy directamente en la escala individual, en la pequeña escala individual, familiar y demás. Bien. Esta politización de las masas va a ser digamos, el instrumento a través del cual los tres internacionalismos en disputa, que nacen al final de la Primera Guerra Mundial, traten de canalizar a esas poblaciones. ¿Qué internacionalismos? Pues el internacionalismo comunista, emanado de las revoluciones en Rusia, como ya les dije, un cierto internacionalismo liberal encarnado por la Sociedad de Naciones, organismo que ya mencioné, pero también desde inicios de los años 20 hay un tercer internacionalismo, ya sea en formato de nuevo imperio romano propuesto por Mussolini en Italia, o una unión de los pueblos de habla germana, el pangermanismo que concibe Hitler y que va acrecentando durante los años 30. Estos tres internacionalismos que entran en disputa van a jugar en el escenario del periodo de entreguerras, la década de los años 20, la década de los años 30, y los años 20 se habla de ellos como los felices años 20, es un periodo de gran desarrollo cultural, de grandes innovaciones en el terreno artístico, cultural, la mujer adquiere un papel que no había tenido hasta entonces en la sociedad, los soldados habían ido a la guerra, la mujer era la que mantenía la economía de los hogares y después va a continuar en el mercado laboral, es un paso sin retorno. Y gracias a ello es el origen de que muchas de que aquí estén ustedes como mujeres en una universidad asimismo. Bien, aquellos felices años 20 de desarrollo cultural paralelamente van teniendo un partener complicado en el terreno geopolítico. En primer lugar, hay una crisis de las democracias durante la primera mitad de los años 20. Van cayendo los regímenes democráticos en Europa. La segunda mitad del año 20 va a evidenciar la debilidad del multilateralismo de la Sociedad de Naciones a través de acuerdos que vuelven al tipo de negociación diplomática interestatal, es decir, previa a la Primera Guerra Mundial. Los exponentes más claros son el Tratado de Locarno en 1925 y el de Briand-Kellogg en 1928. Se venden como éxitos a la opinión pública porque pretenden aparentemente reforzar aquel orden de Versalles, pero en realidad lo que está evidenciando es la fragilidad de aquel orden de Versalles, que necesita de parches interestatales que evidencian que el multilateralismo a la hora de la verdad es débil. En 1929 la crisis económica, pero va a ser en los años 30 cuando realmente se fracture la sociedad internacional. ¿Por qué? Porque lo que había tenido lugar hasta entonces, crisis de las democracias, crisis económica, bueno, el orden de Versalles no garantizaba un tipo de régimen u otro. No defendía las democracias, defendía la soberanía nacional, la integridad territorial y la independencia política de cada Estado. Y eso es lo que va a irse quebrando progresivamente en los años 30. El primer caso tiene lugar en Manchuria, territorio chino. Japón invade Manchuria. La Sociedad de Naciones está obligada a tomar cartas en el asunto, pero permite que se consolide el conflicto en el tiempo y que Manchuria sea anexionado por Japón. Y no pasa absolutamente nada. Lo mismo va a tener lugar unos años más tarde, en 1935, cuando la Italia de Mussolini invada Etiopía, que era el único estado de África que no había sido colonizado, con la excepción parcial de Liberia, ¿no? Que en la práctica era un protectorado de los Estados Unidos. Pero bueno. Nuevamente el conflicto se prolonga en el tiempo y Italia anexiona a Etiopía y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué es esto fundamental? Porque Etiopía y China eran Estados miembros de la Sociedad de Naciones y Mussolini y Hitler en la distancia aprenden una lección muy clara, que es la lección de la impunidad. Se puede agredir y no pasa absolutamente nada. Es el camino ya a la Segunda Guerra Mundial. Van a seguir la guerra en España, que es una guerra civil e internacional, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el expansionismo nazi en Europa del Este, y se llegaría a 1939 con la declaración de guerra franco-británica a Alemania por su invasión a Polonia. Sin embargo, la guerra es evidente que ya estaba en curso para entonces. Esa es la perspectiva de inicio de una Segunda Guerra Mundial, la perspectiva que pone en pie el Reino Unido, el relato del Reino Unido y de Francia. No son cronologías que apliquen a Alemania, que ya estaba en guerra, a Italia, a España, a China, a Japón. La Unión Soviética y Estados Unidos entran más tarde en el conflicto mundial. Y esto debe hacerles pensar y repensar en que los relatos no siempre obedecen con rigor a los hechos. Se producen hechos, después se consolida un relato y en el medio hay un proceso de construcción del relato. Ese proceso de construcción es el terreno ideal para la adulteración de los hechos. Es el terreno ideal para que se generen versiones que obedecen a intereses. ¿Y quién marca esos intereses narrativos? Porque la narrativa es poder. ¿Quién marca? Pues lo marca
aquellos actores internacionales con poder para marcar un relato. Y es labor de ustedes como universitarios tener un espíritu crítico, germinar un espíritu crítico que no dé por sentado nada de antemano, ni siquiera lo que yo les estoy diciendo o lo que le van a decir mis compañeros. Tienen que cuestionarlo absolutamente todo. Bien, terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, parecía que aquellos internacionalismos en disputa habían quedado reducidos a dos, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, es decir, un internacionalismo liberal con unas nuevas Naciones Unidas creadas en Nueva York y un internacionalismo comunista al frente del cual estaba la Unión Soviética. Ese va a ser el terreno geopolítico de la segunda mitad del siglo XX, de la Guerra Fría, y con la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética, parecería que aquella disputa entre internacionalismos tenía finalmente, después de casi un siglo, tenía un vencedor único, ¿no? Que eran las democracias liberales con una nueva superpotencia como eran los Estados Unidos. Sin embargo, estas dos primeras décadas del siglo XXI vienen a demostrar que en la historia no hay ganadores ni perdedores definitivos y desde luego tampoco hay estadios finales en términos de materia ideológica. Gracias. Muchas gracias al doctor David Jorge. Como saben, el año de 1919 es fundamental para la producción de este libro y la contribución del doctor David Jorge como historiador de ubicarnos qué ocurría históricamente en ese año ha sido fundamental, así que ustedes podrán encontrar este análisis desde un historiador profesional alrededor del libro. Ahora le voy a dar la satisfacción personal, ¿no? Pues sí, la verdad, la posibilidad de poder compaginar, dialogar, gente con muy distinto background, con muy distintas tradiciones formativas y ver que de los debates y de las discrepancias salían conclusiones comunes, no solamente es en lo que no se, lo que no se coincide, en lo que no se coincide viene a ser en sí misma una conclusión, ¿no? Y la investigación en la academia es un tejer y destejer continuo, ¿no? Es decir, debe seguir avanzando en tanto que es ciencia, si no, no sería ciencia. No hay ciencia definitiva. Entonces este libro yo creo que es una contribución en ese sentido y el proceso de elaboración del libro fue una lección en ese sentido. Sí, yo creo que definitivamente es muy satisfactorio poder dialogar. Iniciamos el diálogo inicialmente nosotros cuatro. Hace 2 años empezamos a hablar de esto justamente. Y fue un proceso difícil conseguir a los autores, acordar la estructura misma del libro y finalmente, como dice mi tocayo, poder llegar a un acuerdo, aunque se parte de puntos de vista distintos, pues ustedes van a encontrar puntos de vista como el del propio doctor Seara, como el de Celestino del Arenal, como el de Calibi Hosti, que difieren de la idea respecto de la disciplina y sin embargo logramos establecer un diálogo suficientemente serio como para poder plasmarlo en la obra y yo creo que eso es definitivamente muy satisfactorio. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta así de bote pronto, rápida? Bueno, sin más, cada uno de los autores que aquí participan en esta mesa ya tiene su constancia, así que a nombre de la Universidad del Mar y del Instituto de Estudios Internacionales, si se unen conmigo en darle un aplauso a nuestros autores. Muchas gracias por acompañarnos, excelente tarde.